Whitney Dunn, crack rehab fails. First of all, let's get one thing straight. Crack is cheap. I make too much money to ever smoke crack. We don't do that. Crack is whack. Como podemos observar en repetidas ocasiones, la vida de los famosos puede ser bastante más compleja de lo que mucha gente cree. A veces por complejos, otras por adicciones y muchas otras simplemente por mal manejo personal, sus vidas pueden pasar de la fama al desconocimiento en cuestión de días. En el video de hoy vamos a ver el caso de 20 famosos músicos que lo perdieron todo y terminaron con problemas. Mira el video completo para ver de quién hablamos. Aaron Carter. Carter, hermano menor del famoso integrante de la banda Backstreet Boys, Nick Carter, fue hallado sumergido en su bañera a los 34 años. Según detalla el reporte, el joven se ahogó en la bañera de su casa en Lancaster, California, por culpa de una droga que había inhalado. Carter tenía en su organismo restos de sedantes que, combinados con el gas de los limpiadores en aerosol que había inspirado, lo llevaron a perder el conocimiento y a ahogarse en el agua. Precisamente, se encontró el sedante alprazolam, que suele ser vendido bajo la marca Xanax, y gas comprimido que, según el informe, es un gas comúnmente utilizado como propelente en los limpiadores de aerosol de aire que puede inducir sentimientos de euforia cuando se inhala. Carter llevaba años lidiando con su salud mental. El cantante reveló que tenía trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad y depresión maníaca, que se sumó a su batalla contra el huffing, un tipo específico de abuso de drogas que consiste en inhalar los vapores de sustancias domésticas en busca de un efecto. Esto lo volvió dependiente de otros productos tóxicos, como latas de pintura o potes de pegamento, y tras mucho tiempo de adicciones, ingresó voluntariamente en un programa ambulatorio de un centro de rehabilitación. Malina Moye. Malina Moye es una artista polivalente. En este sentido, toca, canta, compone, actúa y desfila. Actuando como guitarrista, esta estadounidense domina el rock, el funk norteamericano, el blues y el soul. Para dejar todo aún más peculiar, es zurda. Con un estilo nada ortodoxo, Malina viene conquistando su espacio desde principios de los 2000. A lo largo de esos casi 20 años, ya tocó en varios festivales de renombre alrededor del mundo. Entre todas las mujeres guitarristas, Moye fue la única que estuvo presente en el Experience Hendrix Tour, excursión en tributo al guitarrista Jimi Hendrix. Destacándose constantemente en los rankings internacionales de blues, Malina Moye fue escogida por Fender como la primera guitarrista negra y zurda en formar parte de la familia Fender. Sin embargo, no todo fue color de rosas para la guitarrista. La realidad la golpeó fuertemente en sus inicios, cuando hizo una mudanza a California buscando nuevas oportunidades. Para ser más precisos, muchas veces contaba con algunos pocos dólares para comer, y muchas veces terminaba pidiendo cambio a quienes pasaban por las estaciones de servicio, donde generalmente se aseaba. Además, se conoce que durante el primer tiempo realmente no tenía hogar, dormía en su auto y usaba normalmente las mismas prendas. David Cassidy. Cassidy, quien en la década de los 70 fue un verdadero ídolo juvenil que congregaba en sus apariciones y conciertos a legiones de adolescentes, no la tuvo para nada fácil en sus últimos años de vida. Pocos años antes de su fallecimiento, Cassidy habló abiertamente sobre sus problemas con el alcohol. La familia Partridge le ayudó a impulsar su carrera musical, protagonizando multitudinarios conciertos dentro y fuera de Estados Unidos, en los que llamaba la atención la pasión de sus seguidores y en los que no era raro que se produjeran heridos. Recibió varias nominaciones a los premios Grammy y vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo. Lamentablemente, fue arrestado 3 veces por conducir ebrio y se le ordenó someterse a un programa de rehabilitación. Posteriormente, se declaró en bancarrota, se divorció 3 veces y tuvo 2 hijos. Willie Nelson. El icónico cantautor de country estuvo a nada de ir a la cárcel porque a principios de los 90 debía 16 millones de dólares al fisco. La manera en la que salió de ese no problema económico fue tan grandiosa como su deuda. Nelson se ha caracterizado por un activismo constante, relacionado con temas como los biocombustibles y la legalización de la marihuana, y es copresidente de la Junta Asesora de NORML. Además, ha ejercido como presidente honorario de la Junta Asesora del Texas Music Project.
Su versatilidad artística le ha llevado a explorar géneros como el reggae, el blues, el jazz y el folk. En aquel complicado momento, Nelson echó mano de su talento, se inspiró en su particular situación financiera y grabó The IRS Tapes Who'll Buy My Memories, disco que le hizo justicia al título porque no solo encantó a la crítica, sino también al Departamento de Hacienda, porque este vendió tan bien que pudo saldar su deuda. André Rieu. El violinista holandés es considerado una estrella de la música clásica. Es capaz de llenar estadios y figuró en la lista de Forbes de los artistas con mayores ingresos, incluso por encima de Lady Gaga y Bruno Mars. Sin embargo, su fortuna se acabó debido a un tour costosísimo en el que replicaba mediante escenografía el Palacio de Schönbrunn, en Viena. El músico reveló que debía al banco 34 millones de euros y lo querían embargar, pero llegó a un acuerdo y lo dejaron hacer otro tour para poder saldar la deuda. Tan exitoso fue que al final de la gira se quedó con una ganancia de 20 millones de euros. Michael Jackson. On these two sheets, Yes, do you know whose handwriting it is? it's mine. Do you know what these documents are? Yeah. What is this? Crazy stories that people have created. Things I wanted to set straight in an interview. El rey del pop tenía supuestamente una deuda de 400 millones de dólares cuando murió inesperadamente en 2009. También estuvo cerca de sufrir una ejecución hipotecaria de su rancho Neverland. Sus altos gastos le llevaron a pedir importantes préstamos bancarios, muchos de los cuales nunca devolvió. Los problemas empeoraron cuando se vio envuelto en problemas judiciales y tuvo que hacer frente a varias demandas. Antes de morir, Jackson tenía pensado saldar sus deudas gracias a lo que iba a ganar con su última gira. Gracias a su patrimonio, los problemas económicos terminaron resolviéndose después de su muerte. De hecho, una vez muerto, Michael Jackson ha sido la celebridad muerta que más dinero ha ganado durante 5 años seguidos. Talking about that, God gives us a lot of gifts a lot of times, and you've been really blessed with a tremendous amount of gifts. And yet it seems as though a lot has been required of you. Do you sometimes regret being so utterly famous? No, sometimes. Only sometimes. Sometimes I want to see. 50 Cent. 50 Cent comenzó su carrera siendo rapero, pero la mayor parte de su dinero proviene de negocios diversos. Sus primeros problemas económicos aparecieron en 2008. 50 Cent tenía una deuda de 32,5 millones de dólares. Ese mismo año se vio envuelto en demandas judiciales y en problemas para pagar la manutención de sus hijos. Al año siguiente se declaró en bancarrota. Por eso, cuando su nuevo disco fracasó y le comentaron la posibilidad de autorizar bitcoins como medio de pago, sin tener muy claro lo que eran las criptomonedas, accedió al no tener nada que perder. De hecho, fue el primer cantante en hacerlo y apenas recaudó unos 700 bitcoins, que en aquel entonces equivalían a unos 400.000 dólares. El tiempo pasó y ese dinero se quedó en el olvido, dentro de un monedero virtual que 50 Cent no se acordaba ni que tenía. Claro, con la subida escandalosa de la moneda virtual, el rapero accedió nuevamente a ese tesoro guardado bajo diferentes contraseñas y pudo hacerse con un botín revalorizado a unos 8 millones de dólares al momento de encontrarlo en la cifrada billetera virtual. You know, that's why I have so much value for him, not just in my career, just in my life, because he's a guy that, one of my best friends, because I can trust that he's going to be honest with his constructive criticism when it's time to listen to the music before it goes out. MC Hammer. Su éxito, You Can't Touch This, lo hizo ganar tantos premios como millones, que derrochó en una mansión, un Lamborghini, un Ferrari, 5 Mercedes-Benz, un helicóptero, 2 jets y caballos de carreras. El cantante se convirtió en el rey del hip hop. Su disco vendió más de 10 millones de copias y arrasó con todos los premios de la música. Entre otros, se llevó 3 Grammy, incluido al mejor tema de R&B del año, 8 American Music Awards, un People's Choice Awards y un premio de diamante por sus ventas. En aquel momento, según la revista especializada Forbes, el rapero había logrado una fortuna de 33 millones de dólares. Poco después, ya tenía más de 50 millones de dólares.
Con 30 millones de dólares, se compró una mansión con puertas de oro y pisos de mármol, con cocheras para varios autos, entre ellos su Lamborghini, su Ferrari y 5 Mercedes-Benz. Allí también dejaba su helicóptero y 2 jets privados. Además, compró caballos de carreras y los acomodó en una caballeriza con los mismos lujos que su casa. 5 años después, con una deuda de más de 13 millones de dólares, el cantante se declaró en bancarrota. No solo tuvo que malvender su mansión, sino también todos sus vehículos y sus bienes. Marvin Gaye. El cantante de soul gozaba de una vida millonaria gracias a sus discos y más de 70 hits, pero los excesos y las drogas terminaron con su fortuna. Tampoco pagó impuestos, se estima que debía casi 4 millones de dólares, y a principios de los 80 se fue a Londres para evitar pagar la suma. Los últimos años los pasó viviendo de la caridad de sus amigos. Su muerte fue trágica, pues su mismo padre le disparó en el corazón tras tener un altercado. En ese momento, Gaye, de 44 años de edad, aún le debía a su ex esposa algo menos de $300.000 en concepto de la pensión alimenticia de sus hijos. Meat Loaf. Meat Loaf era una gran estrella en los 70, con récords similares a los de AC/DC y Pink Floyd. Tuvo gran éxito con sus primeros lanzamientos, pero cuando estaba lanzando su próximo álbum, perdió su voz y no pudo completarlo ya que su fama había desaparecido. Como era de esperarse, el álbum casi no se vendió y el cantante tuvo que declararse en bancarrota 2 años después, con deudas de 1,6 millones de dólares. En aquel momento, se conocieron declaraciones donde el cantante afirmaba que «Me lanzaron 50 demandas por un total de 80 millones de dólares. Era un juego. Y la única manera de detenerlos en su juego era declarando la bancarrota, porque cada vez que desestimaban un caso, me lanzaban otro. Y todo el mundo piensa que yo tenía todo ese dinero pero no lo tenía, porque la CBS no pagó mis regalías». Afortunadamente, su carrera revivió en los 90 con el single I'd Do Anything for Love, But I Won't Do That, cuyo video fue protagonizado por una desconocida Angelina Jolie. Wayne Newton. Wayne Newton tuvo algunos éxitos en los años 60, llegó a ser un gran cantante e incluso fue el intérprete con mayores beneficios en 1983. Sin embargo, menos de una década después, Newton estaba en bancarrota y tenía una deuda de 20 millones de dólares. A pesar de que logró salir de la deuda, los problemas financieros de Newton no se detuvieron ahí. El IRS lo demandó por no pagar 1,8 millones en impuestos al vender su casa. La propiedad de Newton, una finca de 16 hectáreas, fue embargada por no haber pagado un préstamo de casi 4 millones de dólares, aunque finalmente se acordó que la propiedad podría convertirse en una atracción pública. La casa de Shenandoah de Newton, que se ha utilizado para visitas y eventos públicos, se cerró por reformas sin planes de reabrirla en la actualidad. Cyndi Lauper. Antes de ser solista y de cosechar éxitos como Girls Just Wanna Have Fun, formó parte de un grupo llamado Blue Angel. El primer y único álbum de la banda fue un fracaso, y para empeorar las cosas, su manager los demandó por $80.000. Esto obligó a Lauper a declararse en quiebra. Se recuperó de ese bache económico, con el lanzamiento de un exitoso álbum en solitario llamado She's So Unusual, y se convirtió en una artista ganadora de premios Grammy y Tony, que inspiró a un sinnúmero de intérpretes. Toni Braxton. La cantante de Unbreak My Heart habló de sus problemas financieros en una entrevista luego de su mal pasar, en medio de sus mejores momentos. Dijo que tuvo que declararse en bancarrota debido a que su contrato discográfico le pagaba mal. Aseguró que recibía menos de $2.000 en regalías y que los gastos superaban a los beneficios. Años más tarde tuvo que cancelar una revista de Las Vegas debido a problemas de salud que la obligaron a declararse en bancarrota de nuevo. Isaac Hayes. Hayes tuvo que declararse en bancarrota alegando que debía $6 millones en impuestos. En una dolorosa entrevista, declaró que la mala gestión financiera de su sello discográfico, unida a un gasto fastuoso y a poner demasiada confianza en la gente, fue lo que le llevó a la quiebra. Sin embargo, Hayes hizo más música, tuvo 2 restaurantes y escribió un libro de cocina de gran éxito de ventas. T-Pain. T-Pain reveló que una vez pasó de tener $40 millones en el apogeo de su carrera
a tener tan poco dinero en el banco que tuvo que pedir dinero prestado para llevar a mis hijos al Burger King. Una serie de malas inversiones y otros malos hábitos de gasto le hicieron finalmente replantearse la forma en la que administraba su dinero. Ahora sé lo que es la parte alta y lo que es la parte baja. He sido mega rico, he estado súper quebrado. Luego me recuperé y sé cómo gestionar mejor el dinero. El rapero, que ahora está mucho mejor financieramente, ha lanzado nueva música y ganó la primera temporada de The Masked Singer de Fox. Dee Snider. Dee Snider alcanzó fama y reconocimiento junto con la banda de rock Twisted Sister, que comenzó en los años 80 y se desintegró a finales de la época, acabando también con su fuente económica y llevándolo a declararse en quiebra para la década de los 90. Sin embargo, años más tarde, Snider logró salir adelante al escribir canciones para artistas como Celine Dion, salvándolo un poco de su crisis económica. About heavy metal music is how you've got these either very feminine preening on one side or ultra masculine cock rockin' skin tight check out the bulge in my pants for an audience that was 90% male. Anyway, you sliced it, there's something really homoerotic about it. Pete Doherty. El particular balance entre creatividad artística y derrape personal llevaron a la lona al líder de The Libertines y Baby Shambles. Después de años de adicciones, internaciones y meses en la cárcel como moneda corriente de su cotidianeidad, Doherty se pasó el 2010 dando shows con su guitarra en bares londinenses para poder juntar la plata para el alquiler de su departamento. Al año siguiente, recibió una muy buena paga para el regreso efímero de The Libertines en los principales festivales ingleses. Pero, para no perder la costumbre, Doherty volvió a quedar en cero al poco tiempo, y The Libertines tuvo que emprender una segunda reunión para que el cantante pudiera superar sus deudas. Whitney Houston. Fue una de las artistas más importantes de la música, además de ser también empresaria y actriz. Sin embargo, Whitney, quien tiene el récord de ser la artista más galardonada de todos los tiempos, no supo lidiar con sus problemas de drogadicción, llevándola a tener una deuda de más de $4 millones cuando falleció. En el apogeo de su fama, Houston vendía decenas de millones de discos y era considerada por la prestigiosa revista Forbes dentro del top 20 de las artistas más poderosas. Incluso en plena decadencia, sus álbumes y giras aún generaban mucho dinero, lo cual da a entender que la cantante habría despilfarrado su fortuna. Esto se suma a la vida de lujos que llevaba Houston, la que incluía viajes por todo el mundo, alojándose en los hoteles más cotizados de ciudades como Sydney, París y Londres, y un consumo desmedido de alcohol y drogas, lo cual, en definitiva, la habría conducido a su prematura muerte. Fuentes cercanas afirmaban que Houston llegó al grado de pedir prestado y subastar objetos personales para sobrevivir. Devastating. I have so many good memories. Spending time with him. I've known his family for so many years. For at least 20. Goo Goo Dolls. La banda de John Reznick se formó a fines de los 80 y se hizo conocida a principios de los 90 con su cuarto disco, A Boy Named Goo. Sin embargo, una cláusula leonina del contrato que habían firmado con su sello no solo no les dio regalías de ese material, sino que además les generó una deuda importante con Warner, la discográfica de la que esta disquera era subsidiaria. Para intentar calmar las aguas, Warner les ofreció firmar directamente con ellos para el álbum siguiente y le dio a la banda una buena cifra en concepto de anticipo, pero les retuvo sus regalías por casi una década, hasta que la deuda que habían contraído sin saber quedó finalmente pagada. Leonard Cohen. El cantante canadiense confió el manejo de su carrera a Kelly Lynch, una amiga cercana a su familia. Con el pasar de los años, Cohen y su hija notaron que, desde que su representante había asumido el cargo, la fortuna del músico había desaparecido paulatinamente. 8 años más tarde, Cohen demandó a Kelly por más de $9 millones y ganó el juicio, pero no contaba con que la demandada careciera de fondos para resarcirlo. En consecuencia,
Cohen emprendió, a sus 74 años, su primera gira mundial en más de década y media, para compensar su debacle financiera. Luego de ver estos impactantes casos, cuéntanos en los comentarios, ¿los conocías a todos? ¿Sabes de algún otro famoso caído en bancarrota? Te leemos en los comentarios.